En 1858, el sur de Estados Unidos operaba con una economía basada en la producción de algodón y tabaco, cultivos que representaban la principal fuente de riqueza y comercio internacional de la región. El transporte de estos valiosos productos desde las plantaciones hasta las ciudades portuarias dependía de caravanas que avanzaban lenta pero constantemente por caminos rurales que conectaban las regiones del interior con los principales centros de transporte marítimo. El sistema de transporte de este periodo era vital y vulnerable a la vez. Las pesadas carretas tiradas por yuntas de caballos o bueyes podían transportar cargas considerables, pero se desplazaban a velocidades de tan solo 8 a 20 millas diarias, dependiendo del clima y las condiciones del camino. Estos convoys de lento movimiento transportaban cargas valoradas en miles de dólares, lo que los convertía en blancos atractivos para la delincuencia. Entre las operaciones comerciales de la región se encontraba una extensa red comercial controlada por Tramarada, un destacado comerciante que había establecido importantes vínculos con productores de algodón y tabaco en varios condados. La organización de Moretta había desarrollado un enfoque sistemático para el transporte de mercancías, utilizando vagones distintivos y manteniendo horarios regulares que maximizaban la eficiencia y las ganancias. El éxito de Moretta dependía de rutas de transporte fiables y plazos de entrega predecibles. Sus carros transportaban no solo algodón crudo y tabaco, sino también productos procesados que se movían entre los mercados regionales. El valor de cada envío a menudo superaba los ingresos anuales de la mayoría de los residentes locales, lo que convertía la seguridad en una preocupación constante. Para la primavera de 1858, este sistema cuidadosamente organizado comenzó a experimentar interrupciones sistemáticas. Caravanas con carga de alto valor comenzaron a desaparecer en tramos específicos de carretera entre las principales plantaciones y los puertos de embarque. El patrón de estas desapariciones sugería una persecución deliberada, más que una actividad delictiva aleatoria. Dos hermanos, Cameron y Gabriel Landry, habían identificado puntos débiles en la red de transporte de Moretta y desarrollado métodos para interceptar los envíos más valiosos. Su enfoque se diferenciaba del típico robo en carretera por su naturaleza sistemática y su planificación estratégica. Los hermanos vigilaron detalladamente el movimiento de vagones, rastreando los horarios de salida, los tipos de carga y la selección de rutas. Mantuvieron puntos de observación a lo largo de los principales corredores de transporte y recopilaron información sobre los horarios de envío a través de contactos en las comunidades locales. Sus métodos de interceptación consistían en crear obstrucciones viales que obligaban a los conductores de carretas a tomar rutas alternativas a través de zonas donde los hermanos habían preparado posiciones de emboscada. Estas operaciones se llevaron a cabo con mínima violencia, centrándose en asegurar la carga y evitando acciones que pudieran provocar una respuesta policial intensiva. El algodón y el tabaco robados entraban en un mercado secundario gracias a los contactos que los hermanos habían establecido con pequeños comerciantes que operaban en regiones vecinas. Estos compradores adquirían la mercancía sin documentación detallada, lo que les permitía convertir la carga robada en dinero en efectivo con relativa rapidez. El impacto financiero se extendió más allá de las pérdidas inmediatas por robo. Al introducir bienes robados en los mercados regionales a precios reducidos, los hermanos manipularon eficazmente los precios locales de las materias primas. Esta manipulación del mercado redujo las ganancias de Moretta, a la vez que generó ingresos sustanciales para sus propias operaciones. La organización de Moretta se enfrentó a una presión creciente a medida que subían los costos de los seguros y los clientes comenzaban a cuestionar la seguridad de sus inversiones. Varios contratos importantes se cancelaron cuando los plazos de entrega se volvieron inestables, lo que obligó a Moretta a implementar costosas medidas de seguridad que redujeron los márgenes de ganancia. A finales de 1858, el efecto cumulativo de estos robos sistemáticos había alcanzado un punto crítico. Los intentos de Moretta por modificar las rutas de transporte solo proporcionaron un alivio temporal, ya que los hermanos adaptaron rápidamente sus métodos de vigilancia para tener en cuenta los cambios en los patrones de transporte. Las crecientes pérdidas obligaron a Tramarada a dejar de depender de las fuerzas del orden locales e iniciar una investigación privada exhaustiva. En lugar de trabajar con los alguaciles del condado, que habían demostrado ser ineficaces contra la sofisticada naturaleza de estos delitos,
Contrató a un investigador experimentado con experiencia en delitos comerciales. El investigador aportó conocimientos especializados sobre operaciones de robo organizado y una comprensión de las motivaciones económicas detrás de las empresas delictivas sistemáticas. Su enfoque se centró en analizar los aspectos comerciales de los delitos en lugar de intentar atrapar a los perpetradores durante los robos. El análisis inicial reveló patrones claros en el momento y el objetivo de los robos. Los delitos no fueron aleatorios, sino que siguieron patrones lógicos basados en el valor de la carga, los horarios de transporte y las características de la ruta. Este enfoque sistemático indicó que los perpetradores conocían a fondo las operaciones de Moretta. El proceso de investigación comenzó con una revisión de seguridad interna para identificar posibles filtraciones de información dentro de la organización de Moretta. Esta investigación reveló que se accedía y copiaba sistemáticamente los horarios de envío y los manifiestos de carga fuera de los canales comerciales habituales. Mediante un análisis minucioso de los patrones de tiempo, el investigador determinó que los ladrones obtenían información de envío aproximadamente 2 días antes de la salida de la carga. Este cronograma sugería que la información se obtenía durante las etapas finales de preparación de cada envío. El investigador se centró entonces en rastrear los bienes robados a través de los mercados regionales. Haciéndose pasar por un posible comprador, rastreó varios lotes de algodón y tabaco robados hasta sus puntos de venta. Este proceso reveló una red de distribución que se extendía por varios condados e involucraba a numerosos compradores secundarios. El descubrimiento se produjo cuando el investigador identificó patrones geográficos en la distribución de los bienes robados. Todos los artículos recuperados se habían vendido a través de comerciantes que operaban en una región específica a aproximadamente 80 kilómetros de los principales lugares de robo. Esta concentración geográfica sugería que los autores se encontraban en esa zona. Investigaciones posteriores en esta región revelaron que 2 hermanos habían comenzado recientemente el comercio de materias primas a gran escala, a pesar de no tener una fuente documentada de ingresos legítimos. Las investigaciones locales confirmaron que estos hermanos poseían un amplio conocimiento de las rutas de transporte y mantenían información detallada sobre las actividades comerciales regionales. El investigador estableció una vigilancia discreta de las actividades de los hermanos y confirmó su participación en el robo sistemático de carga. Más importante aún, identificó su base operativa como una gran propiedad familiar que ofrecía tanto vivienda como espacio de almacenamiento para los bienes robados. La ubicación de la propiedad ofrecía ventajas estratégicas para las operaciones delictivas, incluyendo múltiples rutas de acceso y suficiente distancia de los centros de población para evitar ser observados casualmente. El complejo había pertenecido a la familia durante varias generaciones, lo que proporcionaba una cobertura legítima para actividades sospechosas. La documentación de la empresa criminal de los hermanos reveló una operación que iba mucho más allá del robo oportunista. Habían creado un modelo de negocio integral basado en la interrupción sistemática de las actividades comerciales de Moretta, al tiempo que construían su propia red de distribución paralela. El informe final del investigador proporcionó a Trump pruebas detalladas sobre la identidad, los métodos operativos y la base de operaciones de los hermanos. Sin embargo, el informe también indicó que los procedimientos legales convencionales se verían complicados por los cuidadosos esfuerzos de los hermanos por minimizar las pruebas directas que los vincularan con robos específicos. La propiedad de la familia Landry era más que una residencia, funcionaba como sede de una sofisticada organización criminal. El complejo constaba de varios edificios dispuestos alrededor de una zona central que proporcionaba privacidad y seguridad operativa. La residencia principal albergaba a los ancianos padres de los hermanos, quienes mantenían explotaciones agrícolas legítimas que encubrían las actividades delictivas de sus hijos. Las actividades agrícolas de los padres explicaban la presencia de carretas, almacenes y visitantes frecuentes sin despertar sospechas entre los vecinos. 2 residencias más pequeñas, adyacentes a la casa principal, estaban ocupadas por los hermanos y sus esposas. Estos matrimonios se habían concertado, en parte, para legitimar las operaciones del complejo y crear la apariencia de una convivencia familiar extendida y normal. El complejo incluía varias dependencias que cumplían una doble función: almacenamiento agrícola legítimo e instalaciones seguras para bienes robados.
Estas edificaciones se construyeron con compartimentos ocultos y paredes falsas que podían ocultar grandes cantidades de algodón y tabaco durante los periodos en que la policía pudiera centrar su atención en la propiedad. La ubicación de la propiedad había sido elegida por la generación anterior por sus ventajas defensivas. El complejo se asentaba en un terreno elevado con clara visibilidad en todas direcciones, lo que impedía que alguien se acercara sin ser observado. Múltiples caminos proporcionaban acceso a la propiedad, ofreciendo diversas rutas de escape en situaciones de emergencia. Los hermanos habían potenciado estas ventajas naturales estableciendo puntos de observación en propiedades vecinas. Mediante una combinación de relaciones comerciales e intimidación, habían creado un sistema de alerta temprana que los alertaría de actividades inusuales en la zona. Las operaciones agrícolas legítimas de la familia proporcionaban una cobertura perfecta para el almacenamiento y transporte de bienes robados. El algodón y el tabaco procedentes de la agricultura legítima podían mezclarse con materiales robados, lo que hacía prácticamente imposible para las fuerzas del orden distinguir entre inventario legal e ilegal. El complejo también servía de punto de encuentro para la red de compradores secundarios que adquirían bienes robados a los hermanos. Estas reuniones se camuflaban como transacciones comerciales agrícolas normales y los compradores llegaban con el pretexto de adquirir productos agrícolas legítimos. Las esposas de los hermanos desempeñaron un papel crucial para mantener la imagen legítima del complejo. Gestionaban las actividades domésticas que cubrían el aumento del tráfico y los horarios irregulares que exigían las operaciones criminales. Su presencia hacía que el complejo pareciera una residencia familiar normal, en lugar de un cuartel general del crimen. Las instalaciones de almacenamiento se diseñaron para facilitar la carga y descarga rápida de vagones. Las entradas ocultas y las rampas especialmente construidas permitían trasladar rápidamente los bienes robados desde los vehículos de transporte a áreas de almacenamiento seguras. La eficiencia de estas operaciones minimizaba el tiempo que los materiales robados permanecían visibles en la propiedad. Los preparativos defensivos del complejo iban más allá de la simple observación. Los hermanos habían colocado estratégicamente armas y municiones por toda la propiedad, lo que les permitía organizar una defensa eficaz desde múltiples posiciones y las fuerzas del orden intentaban allanar las instalaciones. La integración de la familia en las actividades de la comunidad local proporcionó mayor protección contra sospechas. Los padres ancianos mantuvieron relaciones con familias vecinas y participaron en actividades sociales y religiosas regionales, creando una red de testigos que avalaban la reputación de la familia. La decisión de Tramarada de abordar personalmente la destrucción sistemática de sus operaciones comerciales representó un cambio con respecto a las prácticas comerciales y los procedimientos legales convencionales. En lugar de recurrir a vías legales formales que serían lentas y potencialmente ineficaces, optó por implementar una solución directa para eliminar la amenaza a sus intereses económicos. La implicación personal de Moretta reflejó tanto la gravedad del daño financiero como su comprensión de que la aplicación de la ley convencional sería insuficiente para abordar la sofisticada naturaleza de las operaciones de los hermanos. Su decisión representó un juicio empresarial calculado, considerando que era necesaria una acción inmediata para proteger sus intereses comerciales. La preparación de la operación requirió información detallada sobre la distribución del complejo, las capacidades defensivas y las rutinas diarias de sus ocupantes. La vigilancia del investigador proporcionó información exhaustiva sobre el número de personas presentes en la propiedad y sus ubicaciones habituales a diferentes horas del día y de la noche. El momento de la operación se eligió para maximizar el impacto en la estructura de apoyo de los hermanos y minimizar el riesgo de interferencia externa. La hora de la noche garantizaba la presencia de los ocupantes del complejo y la imposibilidad de que las propiedades vecinas observaran o interfirieran en los procedimientos. Troy Moretta llegó al complejo con personal suficiente para superar cualquier medida defensiva que los hermanos pudieran haber preparado. La operación se planeó como una eliminación sistemática de los familiares que sentaron las bases de su actividad criminal. El ataque comenzó con la neutralización de los sistemas de alerta temprana del complejo y el bloqueo de las rutas de escape que los hermanos habían establecido para situaciones de emergencia. Esta fase inicial garantizó que la operación pudiera continuar sin interrupciones e impidió que las personas atacadas huyeran de la propiedad. Los padres ancianos fueron eliminados primero.
pues su presencia otorgaba la legitimidad fundamental a las operaciones del complejo. Sus muertes desvanecieron la fachada de una actividad agrícola legítima que había protegido la empresa criminal de los hermanos del escrutinio externo. Las esposas de los hermanos fueron el siguiente objetivo, ya que su papel en el mantenimiento de las operaciones domésticas y las relaciones comunitarias era esencial para el funcionamiento continuo de la organización criminal. Su eliminación eliminó otra capa de protección y legitimidad que los había protegido de sospechas. La naturaleza sistemática de estas eliminaciones tenía como objetivo destruir toda la estructura de apoyo que facilitaba las actividades criminales de los hermanos. Sin sus familiares, el complejo perdería su apariencia de legitimidad y los hermanos se verían obligados a abandonar su base operativa. La participación personal de Moretta en estas eliminaciones demostró la firmeza de su compromiso para resolver la amenaza a sus intereses comerciales. Esta implicación directa garantizó que la operación se llevara a cabo según sus requisitos específicos, evitando que intermediarios la pusieran en peligro. La destrucción de la estructura de apoyo familiar tenía como objetivo obligar a los hermanos a una posición que les impidiera continuar su interferencia sistemática en las operaciones de Moretta. Sin su base segura y su protección familiar, quedarían expuestos a las acciones convencionales de las fuerzas del orden. La transformación de la escena del crimen en evidencia que sustentara una narrativa preestablecida requirió una cuidadosa manipulación de las pruebas físicas y la preparación de los testimonios. La organización de Trauma Radar había preparado materiales que presentarían los sucesos de la noche como resultado de las actividades delictivas de los hermanos, en lugar de la eliminación selectiva de su estructura de apoyo. La preparación de pruebas implicó crear la impresión de que familiares habían sido asesinados durante disputas criminales o como resultado de su participación en las actividades ilegales de los hermanos. Esta narrativa dirigiría la atención de las fuerzas del orden hacia la investigación de los hermanos como sospechosos y no como víctimas. Se organizaron pruebas físicas para sugerir que los asesinatos fueron resultado de actividades delictivas asociadas con el robo de bienes. Artículos de robos anteriores se colocaron estratégicamente por todo el complejo para establecer vínculos claros entre la familia y el robo sistemático de carga que ocurría en toda la región. El investigador de Moretta proporcionó a las autoridades documentación detallada de las actividades delictivas de los hermanos, incluyendo mapas de los lugares de robo, registros de los bienes robados y pruebas de su red de distribución. Esta información se presentó como resultado de una investigación en curso que había identificado a los hermanos como los principales autores del robo de carga regional. Las autoridades locales recibieron pruebas que sugerían que familiares habían sido asesinados como resultado de disputas con otras organizaciones criminales o como parte de conflictos internos en la operación de robo. Esta explicación proporcionó una narrativa conveniente que evitó preguntas sobre la participación externa en los sucesos de la noche. Los hermanos, que habían sobrevivido al ataque por estar ausentes del complejo durante la operación, regresaron y encontraron que toda su estructura de apoyo había sido destruida. Su situación se había transformado de exitosos empresarios criminales a fugitivos buscados sin recursos ni refugio. Las pruebas presentadas ante las autoridades policiales retrataron a los hermanos como delincuentes peligrosos cuyas actividades habían causado la muerte de sus propios familiares. Esta caracterización hizo que fuera políticamente conveniente para las autoridades emprender un proceso judicial agresivo en lugar de realizar investigaciones detalladas sobre las circunstancias que rodearon los asesinatos. La destrucción del complejo familiar eliminó la infraestructura que había respaldado las operaciones de robo sistemático de los hermanos. Sin instalaciones de almacenamiento seguras, operaciones encubiertas legítimas y su red de contactos locales, no pudieron continuar con su nivel anterior de actividad delictiva. Las operaciones comerciales de Trauma Radar recuperaron su rentabilidad normal tras el fin del robo sistemático de carga, con la eliminación de la capacidad operativa de los hermanos. Los costos de seguros disminuyeron, se recuperó la confianza de los clientes y la expansión de la red de distribución continuó sin mayores interrupciones. Las fuerzas del orden centraron sus esfuerzos en capturar a los hermanos en lugar de investigar las circunstancias que llevaron a la muerte de sus familiares. La abundancia de pruebas que los vinculaban con el robo sistemático de cargamento justificaba con creces su persecución como delincuentes peligrosos.
La transformación de los hermanos, de exitosos empresarios criminales a fugitivos perseguidos, representó un éxito rotundo de la estrategia de Moretta. En lugar de iniciar un proceso judicial prolongado que podría haber tenido consecuencias mínimas, la acción directa eliminó la amenaza y creó una justificación legal para continuar la persecución de los perpetradores supervivientes. El caso concluyó con la designación oficial de los hermanos como delincuentes buscados, responsables tanto del robo sistemático de carga como de la muerte de sus propios familiares. Esta designación garantizó su prófugo, sin posibilidad de reanudar sus actividades delictivas previas ni de amenazar los intereses comerciales de Moretta. La resolución del caso de los hermanos Landry demostró la eficacia de la acción directa para abordar la delincuencia comercial sistemática cuando los recursos legales convencionales resultaron insuficientes. La disposición de Trump a garantizar personalmente la eliminación de las amenazas a sus intereses comerciales sentó un precedente que influyó en situaciones similares en toda la región.